Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad esos temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de las políticas de reforestación en Bogotá, algo que también nos permitirá hablar de otras ciudades. Actualmente el tema de la reforestación y el mantenimiento de bosques nativos se ha posicionado en la opinión pública y en la agenda nacional. Lo anterior se debe a la desafortunada situación de la tragedia en Mocoa, donde se acusa a la deforestación como una de las principales causas de esa tragedia. Asimismo, situaciones ambientales graves como la contaminación ambiental en el aire del Valle de Aburrá, en Medellín, han visibilizado la necesidad de mantener las ciudades una calidad del aire suficiente y una cantidad de árboles que ayuden a contrarrestar esta situación. Bogotá no es ajena a estas situaciones y para conocer las políticas públicas de reforestación que apuntan, cómo se están implementando, tenemos a dos expertos el día de hoy en el tema. Ellos son Ana María Moreno Bedoya, ella es ingeniera ambiental, ella es la coordinadora ambiental de la Fundación Red de Árboles y es experta en temas de reforestación, no solamente en la ciudad, pero también en ámbitos rurales. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y también tenemos invitado a Joaquín Caraballo, él es director de las maestrías del área de sostenibilidad en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración, es abogado y tiene una maestría en gerencia ambiental, por lo que también es un experto en este tema. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias por la invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Ana María, ya lo discutíamos en la introducción, ya lo decíamos en la introducción de este programa, hoy en día se está hablando de reforestación y como todos los temas en este país tienen olas mediáticas. La ola mediática de este problema es Mocoa, que si bien es una ciudad, por supuesto, no es un ámbito tan urbano como lo es la ciudad de Bogotá o Medellín o ciudades más grandes donde no se ubica tan claramente este problema. En Bogotá se habla más de movilidad o de otras cosas. ¿Por qué es importante hablar de reforestación en una ciudad como Bogotá? Bueno, hay muchas cuencas hidrográficas acá en la ciudad de Bogotá que se tienen que tener en cuenta. Al hacer reforestaciones, ¿cuál es la importancia de este árbol que nosotros vamos a sembrar? Nos va a dar sostenibilidad en el terreno, nos va a ayudar a tener buenos nutrientes en ese suelo también, va a recoger como toda esta agua que de pronto puede pasar en tiempos de inundación, entonces va a ayudar a que no se inunden las casas que estén alrededor, cosa que no se han tenido en cuenta por varios POMCA que no se han actualizado, como tú también decías. Esos son planes, POMCA es planes de cuencas, ¿no? El POMCA es el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas. Tal como pasó en Mocoa, como tú le estabas diciendo, sí, la reforestación es un factor de esa tragedia, fue solo un factor. También están diciendo el Plan de Ordenamiento Territorial no estaba actualizado, pero lo más importante era el POMCA. Porque como todos saben, el río tiene memoria. Entonces el río causó unos niveles altos de tantos metros, etcétera, pero hace unos años atrás. ¿Por qué no se tuvieron en cuenta? ¿Por qué dejaron que todas esas personas pusieran sus casas ahí donde podía pasar esto? Entonces hemos también escuchado noticias de que hubo un barrio, especialmente allá en Mocoa, que se salvó de que pasara toda esa avalancha al lado de ellos por un bosque que había. Es verdad, o sea, es muy importante y aquí en la ciudad de Bogotá también es muy importante, especialmente alrededor de la ciudad, donde están las personas más vulnerables, porque ellos no tienen ese conocimiento y en vez de nosotros sacarlos y mandarlos a otro lado y que miren qué hacen, entonces es muy importante nosotros también tener todo ese orden de ideas, especialmente por ese tipo de las reforestaciones, porque no es solo el árbol como todos lo conocemos, el árbol, la calidad de aire para que atrape dióxido de carbono, sino tiene muchos factores positivos, o sea, tanto para la parte económica, ambiental y también para la sociedad. Joaquín, usted ha trabajado más desde la política pública y quisiera que le diera un enfoque en ese sentido a su respuesta, porque es importante pensar en una ciudad como Bogotá, donde esto no está tan al orden del día, estos temas, ya lo decíamos, se piensa más en movilidad o en factores ambientales de otro tipo, pensar esto dentro de una lógica de política pública. Cuando tú planteas retos de la sostenibilidad, tratas de ver la interacción entre la dimensión social, ambiental y económica. Lo que tenemos aquí es un claro ejemplo de la interacción entre la parte de una ciudad demandando unos servicios ecosistémicos y unos ecosistemas
presionados por esa misma ciudad. Entonces tienes una interacción y entender esa dinámica es clave. Para la ciudad de Bogotá pues es un gran reto. Nosotros dependemos mucho de nuestro ecosistema de entorno, en particular los cerros orientales y la reserva Tomás van der Hamen, y estos nos definen como ciudad. Es importante entender toda la cuenca de la Sabana de Bogotá para al mismo tiempo dimensionar la cantidad de servicios ecosistémicos que una ciudad puede exigir de estos ecosistemas. Entonces, en términos de política pública, el reto es tener esta visión global e integral de la ciudad, ¿no? Una ciudad que es dependiente de unos ecosistemas y que tiene unas presiones y tiene que pensarse regionalmente. Hay un reto mayor, y yo creo que no es solo para Bogotá, sino para muchas ciudades del país, para el país entero, y es esta articulación entre la sociedad civil y las entidades públicas. ¿Por qué? Porque si bien las entidades tienen unas metas muy bien definidas en cuanto a temas de restauración o reforestación o mejora en calidad de indicadores ambientales, no van a poder suplir todas las necesidades que se plantean en la actualidad. Lo que estoy diciendo es que las metas que se han definido en términos de restauración o mejora de calidad de vida, de calidad ambiental, no son solo responsabilidad del sector público. Ahí la sociedad civil tiene una voz muy importante y quizás la forma de jalonar la mayor cantidad de recursos. Esta articulación entre públicos, privados, es determinante para pensar como la viabilidad ambiental del territorio. Joaquín, Ana María, los invito, este tema sin duda afecta a la gente de la calle que está viendo probablemente este programa y tiene inquietudes al respecto. Los invito a que vayamos a la calle a ver qué pregunta la gente en la calle. ¿Cómo puede ayudar la reforestación a mejorar la calidad del aire? Ana María, ya lo introducíamos al inicio y esta inquietud que tiene esta persona que hoy hace esta pregunta desde la calle, creo que es una pregunta que inquieta a muchas personas y es la calidad del aire. ¿Cómo los árboles, la reforestación o restauración de árboles en una ciudad puede llegar a mejorar la calidad del aire? Bueno, pues yo creo que es un factor muy importante porque todos sabemos que los árboles atrapan una gran cantidad de dióxido de carbono. Eso teniendo en cuenta cuánta cantidad de árboles tenemos en la zona. En Bogotá no tenemos muchas zonas verdes por varias construcciones que se han realizado, pero sí se han cuidado ese tipo de árboles. Hemos visto que hay algunas talas de árboles, algunas personas se quejan por eso, pero también la Secretaría de Ambiente junto con el Jardín Botánico le hacen un seguimiento a esos árboles. El por qué se está cortando, por qué vamos a plantar X especie de árbol. Y ya en la parte de calidad de aire, aquí en Bogotá tenemos una calidad de aire más regular, más o menos. No hemos tenido alertas rojas como se tuvo en Medellín. Hemos sido afortunados por los humedales que tenemos acá en Bogotá, por el fitoplancton. Ese fitoplancton es el que más produce este oxígeno que nosotros realizamos. Claro, los árboles también, pero los humedales también es un potencial muy importante que nosotros tenemos que tener acá en Bogotá y que necesitamos proteger, que la comunidad los conozca y que también proteja esto. Porque puede que nosotros tengamos muchos árboles en un parque, alrededor, en las cordilleras, pero hace más efecto estos humedales que tienen todas las especies de árboles junto con estos espejos de agua también, que son de bastante ayuda. Esto ha regulado mucho la calidad de aire y también la parte geográfica. Claro, no es un tapón como en la ciudad de Medellín. Exacto, eso es lo que explicaban en Medellín. Esa es la alerta roja, están ellos aquí metiditos, está el aire, no tiene dónde salir, por eso queda acá la contaminación. Pero nosotros si vemos acá en Bogotá está la cordillera y baja. Aunque los niveles más altos de contaminación, los niveles permisibles más altos de contaminación de aire se encuentran ¿dónde? En la zona industrial, que está en Puente Aranda. Son donde las personas tienen problemas respiratorios, etcétera, por ese tipo. Sin embargo, en la noche vuelve y es como si se limpiara, por así decirlo, todo ese aire y baja y corre. Es una ventaja, pero sin embargo estamos cortos de siembra de árboles acá en Bogotá. Estamos cortos también para programas que protejan como tal los humedales. Pues hay leyes, decretos, bueno, etcétera. Pero sin embargo necesitamos un poquito más de esto
para que se protejan todas esas zonas verdes porque es muy importante, tanto para la parte ambiental de salud de las personas y también para la parte social, porque pues para los niños y las personas. Claro, usted describe muchos factores que me hacen pensar en lo que decía Joaquín al principio del programa y es la necesidad de pensar esto como ecosistemas, no pensar solamente en reforestar tal parque o tal humedal, sino, y sobre todo cuando usted habla de los humedales, con la conexión que tiene con los cerros, con el río Bogotá, porque es importante pensar en esta conexión también en términos de calidad del aire, Joaquín. Mira, cuando tú piensas en términos ambientales, tienes que pensar en complejidad, en sistemas, en la integralidad. La calidad de aire no solo está definida por los cerros orientales, está definida también por humedales, está definido también por todo el manejo que le damos a la cuenca. Entonces es una serie de cosas que suman a la calidad de aire. Lo más importante ahí, y la respuesta especial para este ciudadano es, entre más logremos que la ciudadanía se apropie de espacios verdes y entienda para qué sirven esos espacios verdes en la ciudad o en los perímetros de la ciudad, pues más conciencia tendremos de los procesos de cuidado. Y no solo en las entidades públicas quedará la responsabilidad, otra vez es un llamado, esto es un liderazgo colectivo. Si nosotros queremos un mejor aire en Bogotá, no vamos a depender de la Secretaría de Ambiente o la CAR que tiene pues, en alrededores de Bogotá la jurisdicción y sus competencias, sino que el ciudadano de a pie tiene que reconocer cómo espacios verdes suman no solo a calidad de aire, sino a buen aprovisionamiento de agua, a mejores condiciones de la biodiversidad en diferentes zonas. Entonces, mi mensaje es, apropiémonos de los distintos espacios, generemos mecanismos y vehículos en donde la sociedad civil pueda hacerse parte de la responsabilidad. Ana María, hoy uno ve los cerros de Bogotá y están llenos de eucaliptos, pinos principalmente. Y a mí me interesaría, antes de entrar en como las partes técnicas de cómo se reforesta, cuáles son las especificidades de estos términos, entender un poco la historia de cómo ha sido el problema de deforestación en una ciudad como Bogotá. Uno ve fotos de los años del siglo XIX y son cerros pelados por la deforestación, por el gran uso de leña. ¿Cómo ha sido esa historia de los cerros, de la relación con las humedales en Bogotá? En 1916 se comenzó con la reforestación de todos los cerros orientales. Como tú lo dices, hay muchas fotos que podemos ver que estaba totalmente deforestado los cerros por todas las casas aledañas que se hacían ahí, cortaban estos árboles y los utilizaban para leña. Bueno, en este año unos ingenieros vinieron de otra parte del mundo, de Europa, y dijeron que el eucalipto y el pino eran muy buenos, especialmente por toda la leña que iba a dar. No había ningún problema, pero en ese tiempo no estaban los estudios de qué va a pasar si yo pongo ese eucalipto y el pino y qué va a pasar en un futuro. Todo se plantó, como podemos ver, los cerros, y también acá en Bogotá está el eucalipto y el pino, es lo que más prolifera. El problema es de que el eucalipto, donde quede sembrado, él empieza a tomar el agua de donde sea. Puede acabar con cuencas, ríos en cualquier momento, y en África es conocido como una especie en alerta roja y allá no se puede plantar el eucalipto del pino porque es un delito. Aquí en el bosque de San Carlos, que está en la localidad de Rafael Uribe, hay muchos de esos eucaliptos y se tienen que quitar. ¿Por qué? Porque ya está creciendo también la ciudad, hay muchos barrios, estos árboles entonces también empiezan a ser un peligro, empiezan a caer sobre las casas, sobre los carros, bueno, etcétera, y el suelo ya no tiene las mismas propiedades que se tenía en el siglo XIX. Claro, Joaquín, era totalmente distinto. Al respecto de lo que dice Ana María, uno sí cree que se tiene que plantear este debate de la reforestación dentro de una lógica más lógica, si se me permite la repetición de la palabra. Uno cree que porque haya verde es una especie adecuada para la ciudad, uno cómo debería tener en cuenta esto en términos de políticas públicas. Miren, en esto hemos avanzado bastante en el país, tanto el Instituto Humboldt como la Corporación Autónoma o universidades han planteado estudios rigurosos que permiten entender mejor cómo se debería hacer restauración en diferentes lugares y metodologías que te permiten identificar cuáles son las especies más apropiadas para sembrar en lugares determinados.
Entonces, yo creo que ya hemos resuelto una brecha metodológica. El país, las instituciones públicas lo tienen claro. Ahora hay que ponernos a trabajar, ¿no? a lograr que esto se replique masivamente. Ahí hay algo muy importante y es las instituciones públicas tienen estos planes y tienen unas metas definidas. Nosotros para el 2020 deberíamos, según el Plan 2020, Colombia se suma a una iniciativa para América Latina en donde tendremos que sembrar cerca de 1 millón de hectáreas para 2020. Ya. Ya, eso es ya. Y no se están logrando, digamos, lo que se está logrando anualmente es muy poco. No vamos a cumplir con la meta. Entonces, frente a estas metas, no nos podemos quedar quietos como sociedad civil. La brecha metodológica ya está. Yo creo que, y las autoridades se pueden poner en ese, autoridades públicas, entidades públicas, lo tienen muy claro y tienen sus técnicos y personas que están habilitadas para poder decir con tranquilidad cuáles especies pertenecen en qué lugares. Ahí no hay, yo creo que hay una brecha que ya está resuelta. Más bien preguntémonos cómo hacemos para que no solo las entidades estén encargadas de este tema. Entonces ahí importante otra vez mi tema de apropiación. Y hacia donde voy es la innovación que tiene que haber en el sector público. Porque tenemos que abrirle los escenarios a la sociedad civil, a la participación de la sociedad civil. No solo por replicabilidad y por masificar los procesos de restauración o reforestación, sino porque hace que las decisiones sean más legítimas. Porque las personas que necesitamos reconocer, tanto cerros como Van der Hamen, como humedales, que son lugares habitados, que hay personas que tienen historias ahí. ¿Sí? Entonces hay que poder leer las historias, conocerlas y darles participación en la toma de decisiones. Yo creo que ahí es donde está el mayor reto en términos de política pública. No tanto en la metodología, no tanto en los esquemas de restauración, sino más bien en la participación. Claro, aunque usted dice que el reto y la pepa del asunto está en ese tema de participación, sí le quisiera preguntar a una ingeniera ambiental, ¿cómo es el proceso de reforestación? ¿Qué se debería tener en cuenta en una ciudad, no solo en términos de política pública, sino desde la ciudadanía, para hacer estos temas de manera adecuada? Principalmente es el terreno, el suelo. Si ese suelo es apto o no para reforestar. Un ejemplo, yo no voy a reforestar una especie que va a crecer aproximadamente unos 8 metros donde se está derrumbando toda la tierra, porque es un riesgo también para la sociedad. Entonces tenemos que ver que ahí viene también, como estamos ahorita hablando, la parte de la restauración del suelo, qué fue lo que pasó. Claro, y ahí vale, qué pena que la interrumpa, la pena definir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre reforestación y restauración? Ok, la parte de reforestación, vamos a poner como este ecosistema, no con las mismas propiedades que se tenían hace muchos años, sino como dejarlo un poco mejor. Ok, o sea, sembrar árboles. Exacto, pero... Sin el componente, y restaurar ya sería, Joaquín, entonces, pensar en lo que había en ese ecosistema. ¿Cómo? Claro. Ya la parte de restauración es contar con todo el ecosistema que rodea. El ecosistema es absolutamente todo lo que nos rodea. A uno nos dicen, ¿qué es el ecosistema? Y todos viajamos a los árboles, pájaros, pero el ecosistema es también esto que nos está rodeando. La restauración es eso, la restauración de las aves que de pronto podían estar en ese momento que hubo la deforestación, las especies, oso de anteojos, la pavandina podía estar también por ahí. Entonces es toda esa parte de restauración que va con la reforestación para que vayan también todas esas especies y se mejore absolutamente mucho todo. Mucho más integral. Una vez uno identifica el uso del suelo, por decir algo, hacia el río Bogotá es más humedal, o tal vez como en la séptima Bogotá hay una gran roca, bueno, uno identificó, ¿qué pasa? Tenemos que mirar las especies de árboles, porque a veces, como tú dices, un ejemplo, en la séptima hay una piedra acá, yo no voy a poner un árbol que va a crecer mucho porque va a necesitar crecer con sus raíces y si lo planto va a caer y va a ser un riesgo para la población. Entonces tenemos que hacer un estudio bien de qué tipo de especies para que no pase eso. Un ejemplo, podemos ver por la 79 con 14, como en el andén se ha levantado todo el andén por las raíces de los árboles. Es precisamente por eso, es para que no ocurra. Y ya digamos en la parte del río Bogotá podemos tener varias especies, pero que retengan agua, que la gracia es de que el río Bogotá es un río muy contaminado, una especie que pueda retener esta agua y que pueda ayudar a
a descontaminar este río. Entonces es un estudio grande que aquí por lo menos en Bogotá podemos conocer muchas especies de árboles, que lo vemos en los parques, en el jardín botánico, en muchos lados, pero siempre nos basamos en las cordilleras, que es lo que siempre tenemos a simple vista. Claro, que es como un fenómeno muy bogotano. Joaquín, usted hablaba de esa articulación y quiero que me hable de esa articulación con lo que acaba de describir Ana María. Esto, por supuesto, no lo puede hacer la sociedad civil de una manera tan fácil. Uno siente que debe haber por lo menos, al menos que sean organizadas y ojalá que sea una cosa distrital o estatal en una política pública más amplia. ¿Cómo se logra hacer esa articulación para que, como usted dice, haya actores públicos, haya actores privados haciendo la cosa bien hecha? Primero, perseverancia. Mover el aparato público no es fácil. Y la maraña de normas y de legislación que hay en la actualidad, pues le constriñe al funcionario muchísimo y genera mucho miedo, él no se puede salir de los parámetros. Entonces, en la perseverancia se logran dar esas conversaciones y abrir los campos políticos para que se puedan ajustar las cosas. Entonces, el primer mensaje es, para esto hay que dedicarle tiempo y perseverar. Lo otro es que las personas que están en diferentes cargos y las entidades, organizaciones, merecen respeto. Joaquín y Ana María, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Hoy queremos llegar a la pepa de la reforestación en una ciudad como Bogotá, donde no se suele hablar de estos temas, pero que plantea grandes retos. Ana María, ¿cuál es la pepa de este asunto? Creería yo que la educación ambiental, como hemos tocado principalmente, casi la mayoría de incendios forestales es generado por cigarrillos, porque empezaron a quemar la basura, se quemó todo el cerro y las personas se empiezan a quejar. Entonces, principalmente es la educación ambiental. Si una persona se educa, la parte ambiental de que se tiene que hacer esto, lo otro, etcétera. Hay muchos programas que el distrito también está manejando, como de residuos, la parte ecosistémica, aire, agua, etcétera, también de energía. Una persona que lo va a pensar 2 veces para tirar solo un papelito al piso. Que genera un incendio que cierra el centro de Bogotá. Joaquín, Exacto. Quiero que lo responda más desde la política pública, la pepa de la política pública para la reforestación y Yo creo que restauración. es el ordenamiento. Yo creo que es el ordenamiento. Entender muy bien cómo se debe ordenar una ciudad de 9 millones de habitantes alrededor de unos ecosistemas frágiles. Si entendemos mejor cómo funciona el ordenamiento ahí y nos miramos regionalmente, podemos tener una salida. Si no lo hacemos, tendremos situaciones como las de Mocoa, tendremos situaciones como las de Manizales o como La Guajira, el tema de escasez de agua. Como lo que ha pasado acá con el río Bogotá. O lo que ha pasado con el río Bogotá, que por variabilidad climática, por ya sea el niño o la niña, sufrimos vejámenes en nuestras organizaciones. Vamos, se tensiona muchísimo la industria, gente se quiebra y gente se tiene que mover de lugares donde vive. Entonces, es determinante el ordenamiento territorial. Y creo que en un contexto de paz suma bastante pensar las regiones, pensar los territorios. Y claro, no solo los centros urbanos en donde hay una presión fuerte, sino también todo el país. Digamos, hay unas zonas muy vulnerables. Joaquín y Ana María, se nos acaba el tiempo, pero les doy las gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un espacio en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Escríbanos a nuestras 3 cuentas de Twitter, @lasillavacía, @Canal Capital y la oficial de nuestro programa, @lapepa_oficial y cuéntenos qué tema quiere que tratemos con 2 expertos como los de hoy. También recuerden que este programa queda en nuestro YouTube del canal y de La Silla Vacía para que ustedes puedan ver una y otra vez y lo compartan en sus redes sociales. Hasta la próxima.